toma el relevo. Bienvenidos un día más a Hot Tag, yo soy Santiago Tomasi y hoy volvemos para hablar de una de las figuras más reconocidas del final de la Attitude. Estaba en WWF desde antes de que iniciase siquiera la New Generation, pero me refiero al bailarín, al luchador, al mito, a la leyenda Rikishi. Recordad que podéis suscribiros, darle a la campanita y seguirnos en Twitter, en @HotTagYT. Repito, @HotTagYT. Y es que Rikishi es uno más de la familia Noai, posiblemente la gran familia real del wrestling en la actualidad. Pero esto no fue siempre así, y es que cuando Anoa'i llega a WWF no tenía un personaje definido, es más, se tira 6 años haciendo personajes absurdos. Tiene 5 meses que le catapultan al main event, no mucho más. Es un periodo muy divertido, pero muy corto. La carrera de Kishi, como se le conocería posteriormente en las indies, no es la mejor del mundo. Son muchos años como tag, muy poco desarrollo individual, cuando se desarrolla de forma individual es bastante mediocre, pero sí que nos muestra cómo ponerte over entre el público, estar en el momento adecuado y tener un cambio de personaje puede hacer que una carrera de un tag team wrestler nos lleve a que durante un año, durante 6 meses, seas la principal cara de una empresa. Pero vayamos al principio, y es que Solofa Fatu Jr. nació el 11 de octubre de 1965 en San Francisco, una zona que en aquel momento no era muy positiva. Él era parte del equipo de wrestling de sustituto, pero a los 17 años se tuvo que mudar. ¿Por qué? Estuvo implicado, básicamente fue herido en un tiroteo que se produjo en las calles, y de esas heridas estuvo 2 meses gravemente herido en el hospital, pensaba que no iba a salir, finalmente salió, su madre le envió fuera. Básicamente no quería que siguiera en esta región tan peligrosa y le envió junto a Afa y Shika, sus tíos, los cuales le enseñaron cómo debía pelear y que ya eran luchadores bastante reconocidos dentro de Estados Unidos. Así que con ese entrenamiento ya listo, lo que haría el bueno de Solofa, al cual iremos cambiándole de nombre todo el rato, ahora se llamaría Prince Alofa, por ejemplo, debuta y empieza a pelear en Canadá, en Puerto Rico, y empieza a trabajar junto a su hermano, bueno, a su primo en este caso, perdón, Samula, como Samoan SWAT Team. Hay que recordar que este nombre lo habéis oído. Lo habréis oído en MLW actualmente, lo habréis oído posteriormente en múltiples empresas. Samoan SWAT Team era básicamente el nombre con el cual los Anoa'i se juntaban. Eran violentos, salvajes porque venían de la isla de Samoa, no hablaban en inglés y los golpes en la cabeza no existen. Sí, esto es lo que hace Legendarian Men en WWE, esto es lo que hace que muchos luchadores sean legendarios. Evidentemente, el nombre de Prince Alofa no acaba de convencer y recibe el nombre de Fatu. Samula recibe el nombre de Samu. Ambos empiezan a pelear en el sur de Estados Unidos. El gimmick sigue siendo el mismo, que es que no hablan en inglés, que son violentos, que son extranjeros. Es cierto que les ponía over este estilo, pero es cierto también que no eran los únicos. Es decir, había una infinidad de equipos samoanos, tonganos, etcétera, etcétera, tonganos me refiero de Tonga, que se basaban en, somos súper salvajes, súper peligrosos, venimos a destruir. No obstante, ellos sí que encajan más o menos bien, y lo que ocurre es que participan en Superclass 3. Es un buen pay-per-view, ellos tienen un buen combate, y les firma WCW en 1989, todavía no existía WCW como tal, era Jim Crockett Promotions, y le ponen como manager a Paulie Dangerously, es decir, a Paul Heyman. Las cosas con esto podrían pintar bien, pensaréis, oye, esto está genial, el primer feudo es con The Midnight Express, luego tienen un combate donde también está implicado The Road Warriors, qué guay. No. Les cambian a Heyman por Humperdinck, sin ánimo de ofender a Oliver Humperdinck, pero un manager bastante más mediocre. Se establecen en el midcard, quizás en el lower midcard podríamos decir, pero sin conseguir el título. A Samuel la acaban separando y acaban uniendo a Samu, su hermano. Sí, la verdad es que lo de los nombres es un poco difícil, pero reciben el nombre de The New Wild Samoans, la nada más absoluta. Básicamente se cumple la teoría de que si te ponen el New delante es que tienes un problema. No obstante, les echan a los dos de WCW y empiezan a trabajar tanto en el 90 como en el 91, una vez más por todo el mundo. Por México, por Japón, incluso vienen a Europa. Pero el gran punto que tienen es que empiezan a hacer equipo con Coquina Maximus. Algunos pensaréis, ¿quién narices es Coquina Maximus y por qué lo menciona Tom? Bueno, Coquina Maximus es quien posteriormente se ha considerado como Yokozuna. Es más, en 1992 WWF lo firma a los tres. A Samu y a él les deciden poner como The Headslingers. Vale, vas a ser un tag team más o menos estable, un tag team más o menos relevante, evidentemente heel porque no hablas inglés y eres súper malote. A Coquina le acaban llamando Yokozuna, como hemos mencionado, directamente su main event desde su debut.
Pero bueno, el run de los Headslingers no es tan malo, es un personaje similar al que habíamos visto en Samoan SWAT Team, salvajes incivilizados que quieren destruir a sus oponentes, que hacen no-share a los golpes en la cabeza, run como heal que les lleva por lo menos a estar en WrestleMania contra los Steiners. Es cierto que es WrestleMania 9, es cierto que pierden, pero bueno, algo es algo. No obstante, se unen a Anu Albano y gracias a él consiguen ser campeones por parejas. Hay que decir que en esta época se cambia también el hermano, ya que Samu se marcha y llega Fatu. Llega Sione, que era de Barbarian, que era de Tonga, es decir, no son familia, pero oye, más o menos encajaba. No obstante, el reinado es corto, ya que pierde los títulos frente a Shawn Michaels y Diesel, dejando el combate antes del pay-per-view y teniendo que pelear en SummerSlam un tag de 10 minutos sin títulos, bastante absurdo. Encima con Tyler Ares y Bam Bam Bigelow, así que bastante meh. Pero bueno, aquí llega el drama. ¿Por qué? El equipo con Sione no funciona, evidentemente, y les separan. Bueno, pues la decisión que han tomado de separarles es porque Fatu va a tomar un nuevo personaje. Y el primero que deciden darle es un personaje basado en su vida real. Él se había criado en un barrio muy pobre, él se había criado ayudando a los chavales en las calles y querían hacer un personaje que fuese una especie de modelo de sociedad de hey, soy rapero, pero chicos, no hagáis drogas. Bueno, el drama es que no funciona. ¿Por qué? Porque al público le parece aburridísimo. Sí, pelea contra Hunter Hearst Helmsley en Great White North, pierde. Pelea por el título intercontinental contra Goldust, pero la realidad es que este personaje tan colorido y tan de hey, amigos, hagamos el bien, no funciona. Vale, ¿cuál es la decisión que toma Vince McMahon? Bueno, pues no funciona el personaje que hace el bien. ¿Qué vamos a hacer? Hacer el personaje más oscuro posible y que sea ridículo. Pues mucho de ridículo. ¿Por qué? Porque lo que decide hacer WWE, para mí, en un desastre absoluto, es ponerle el personaje de The Sultan. Básicamente, ahora viene de Oriente Medio, es un aliado de Iron Sheik y de Bob Backlund, y le ponen una especie de máscara como si fuese un personaje de, yo qué sé, de Mad Max. No funciona. No funciona porque literalmente ponerle a Sheik y a Backlund de managers no ayuda, porque él es súper irrelevante y porque su rivalidad con Rock es un problema tanto para él como para Rock. Es decir, dos de la misma familia y peleando, no se hace mención a eso y la realidad es que quedan los dos como bastante pringaetes. Sin ánimo de querer ofenderles, pero quedan como dos pringados absolutos que, oye, estés aquí haciendo esto, pero la verdad es que no nos interesáis para nada. Esto ya es un drama de por sí. Lo normal es que esto ya diríais, oye, pues el Gimnick va a acabar porque esto es absurdo. Bueno, pues le mantienen todo el 97 bajo contrato y prácticamente en la empresa para no hacer nada. Y es que pelea en varios shows, pero pelea siempre en el undercard, es siempre el luchador que pierde en 5 minutos, es decir, no sirve para nada. Y tras ello se marcha con Terry Funk. Depende de a quién escuchéis o no, seguía bajo contrato en WWE o no. En mi opinión, no seguía. Se marcha con Terry Funk a entrenar a su academy, empieza a pelear en múltiples empresas de un nivel mediocrísimo, va a pelear en esa empresa de pay-per-views que tenía Memphis, que también era ultra mediocre, aunque se enfrenta a gente como Kurt Angle, y hace equipo con Yokozuna, hace equipo con Samu, que había estado fuera de WCW, finalmente en el 99 le firma WWF otra vez y recibe el nombre de Rikishi Fatu. Fatu, escrito con PH en vez de con la F con la cual había sido escrito hasta ahora. La realidad es que sería Rikishi unos meses después porque el Fatu pues no encajaba mucho y no tenía sentido. Le tiñen el pelo de rubio, se viste con un traje de luchador de sumo, Rikishi al final es un tipo de sumo, y lo que hace es que no lleva nada debajo, es decir, Yokozuna recordemos que llevaba pantalones, Rikishi no. ¿Esto que servirá? Para el Sting Face. Para el que no sepa qué es el Sting Face o no lo conozca, es el finisher de Rikishi en el cual pone al luchador, bueno, el finisher, el movimiento especial que hacía, pone al luchador contra el esquinero y le aprieta las nalgas encima. Ya está, no hay mucho más que decir porque Rikishi es enorme, entonces jaja, lol. Debuta, el debut es un poco irrelevante, pero de repente se junta a Tukul y empieza a bailar con él. Bueno, la primera semana buena reacción, la segunda muy buena reacción, los bailes son cada vez más largos, cada vez baila más gente, cada vez es más divertido y tenemos ese momento después de 2 meses después del debut. Es más, nosotros vamos a hablar del debut de Rikishi en Raw en la semana que viene. El Royal Rumble es dentro de 2, es decir, 2 meses después del debut, tiene su momento más popular con Tukul. Y es que están en los primeros números, se quedan los 3 en el ring y empiezan a bailar. Bailan mucho, el público, el Madison Square Garden además, se vuelve absolutamente loco y Tukul empieza a molar. Son la primera rivalidad de Radicals, guay, empieza a ser un face cada vez más over, hace equipo con Kane para ganar a DX en WrestleMania 2000, le colocan con Big Mans, le colocan con Tukul, se enfeuda con el Team Angel original, para el que no recuerde quién es el Team Angel original, es Christian y Edge, gana su primer título intercontinental al derrotar a Chris Benoit, su primer título individual en WWF y el último, que esto es lo sorprendente, pierde el feudo con Angel, perdiendo al final la final del King of the Ring, lógico,
Pierde el título IC por culpa de Taz, primero en un Raw y luego en Fully Loaded. ¿Qué pasa? Que en Fully Loaded es un Steel Cage y Rikishi nos deja otro momento para el recuerdo haciendo un splash desde lo alto de la jaula. Vale, hasta aquí estáis diciendo, joder, pues como mola lo que ha hecho Rikishi. Bueno, sigue en la órbita del título intercontinental y aquí es donde llega su ascenso al main event, que durará exactamente 3 meses y que es también una basura infernal. ¿Por qué? ¿Por qué digo que es una basura infernal? Para el que no se acuerde, actualmente estamos en una actitud era donde The Rock es face, donde Stone Cold Steve Austin es face, Taker es face, Kane no es face pero tampoco está en el main event, Big Show bordea también sea el main event y es face, faltan heels. Faltan heels y la decisión es que Rikishi es muy grande pero que puede funcionar como heel. Vale. Entonces, ¿qué es lo que deciden hacer? Decir que ha sido el que estaba detrás del atropello de Austin. Y en vez de hacerlo lógico, como esperábamos todos, que es literalmente quien atropelló a Austin fue por obra de Triple H, dice que él lo hizo por The Rock, porque hay racismo en WWF, porque Austin es el hombre blanco malvado y Rocky estaba sufriendo. Bueno, suena raro, pero este es su ticket para el main event. ¿Por qué? Porque se enfrenta en No Mercy frente a Austin. Es un combate donde Stone Cold intenta devolver el atropello, no lo consigue, luego le ganará la semana siguiente en Raw, pero ahí tiene su primera oportunidad. Triple H se revela como siendo el hombre que contrató a Rikishi, así que su segundo feudo es con The Rock. Se enfrenta a él en Survivor Series, obviamente pierde contra The Rock en Survivor Series, y le llegan sus dos oportunidades titulares importantes. Sí que había tenido una antes contra Bret Hart, como Fatu, evidentemente sin opciones, sí que tendría alguna posterior en House Show, pero sus dos grandes oportunidades son el Fatal 4-Way de Rebellion y la Hell in a Cell de Armageddon. El Fatal 4-Way de Rebellion no vamos a hablar de ello, es un House Show glorificado como le llamamos nosotros, así que pero la Hell in a Cell es esa six-pack Hell in a Cell donde está Angel, donde está Taker, donde está Rock, donde está Triple H, donde está Austin y está Rikishi. Rikishi es el sexto hombre y vuelve a hacerse famoso en esta Rumble, en este combate, porque vuelve a volar. Básicamente lo que hace es que Taker le hace un chokeslam desde lo alto de la jaula que cae sobre ese camión lleno de paja que había traído Vince McMahon, que es un segmento que a la gente le encanta. ¿Por qué? Porque es una absoluta barbaridad ver caer a Kishi. Pero ese momento es icónico, ese momento mola mucho, se acabó. ¿Se acabó por qué? Porque lo que tiene posteriormente es que le unen a... Bueno, consigue el número 30 del Rumble, vuelve Haku a la empresa y le unen a Haku. Vale, para enfrentarse a Brothers of Destruction. Ni siquiera participa en WrestleMania por una lesión en el tímpano, vuelve como heel, pasa a ser face por atacar a Stephanie. Hay que recordar además que el problema por el cual cambian a Rikishi en ese año 2000 es porque faltan heels. A partir de 2001 tenemos el tour de Triple H, el tour de Stone Cold Steve Austin, un par de tours más, es decir, ya no faltan heels, entonces le ponen como face después de atacar a Stephanie McMahon, pero no podemos verle. ¿Por qué? Se lesiona el hombro en Judgment Day, se pierde 6 meses, así que se pierde toda la Invasion, vuelve eso sí como face. ¿Cuál es el tema? Que ya no es lo que era. Es decir, como heel estuvo cerca de ser campeón mundial, el objetivo básicamente era ponerle como el principal heel de la empresa, no funciona, pero en 2002 ya no es nadie. Sí, está ahí, sí, técnicamente es uno de los primeros luchadores en pelear con Hogan en WWE después de su vuelta, la verdad es que es muy le acaban enviando a SmackDown, en SmackDown tampoco funciona muy bien, sí que es cierto que gana el título tag en sus primeros meses junto a Rico, porque Rico, que es el manager de Billy Chuck, pues no puede parar a la poderosa bestia que es Rikishi, el reinado es corto, se mantiene en midcard, no tiene ningún tipo de es que diría que de storyline sí, porque tiene enfrentamientos contra Cena o contra luchadores así, pero de relevancia, su principal relevancia es enfrentarse a Son O'Haire siempre dentro de esa rivalidad Piper-Snuka porque está muy ofendido por su trato, es decir, no se habían buqueado al Big Man. Meses fuera de pantalla, parecía que iba a ser despedido, no lo es, ya que se une a Scotty Tujotti, sí, su antiguo compañero, el cual también había vuelto en esta decisión que tomaron durante la Ruthless de traer a Peña del midcard de la Atitudera para que no funcione. Ganan los tags, duran un mes. Lo único bueno es que podría tener su último gran WrestleMania Moment en WrestleMania 20, donde retienen los títulos, pero pierden el cinturón contra Hash y Rico y es despedido. Básicamente depende de a quién escuchéis. Hay gente que dice que fue por un tema de peso y gente que dice que fue por un tema de que tenía una lesión que de quien está diciendo, oye, yo quiero que me den el alta médica a mi médico, y WWE le dijo, oye, llevas un par de semanas ya así, te echamos. Bueno, la realidad es que se acaba pirando. A la vez que Umaga llega a la empresa. Umaga era su otro hermano. Recordéis que Tonga Kid, Samita, era su hermano 1, su hermano gemelo. Este es su segundo hermano, Umaga. Él, posteriormente, forma parte de la estafa piramidal, conocida como New Wrestling Evolution. Sí, llegó a pelear aquí en España, peleó en Italia, peleó en Francia y en 2007 tiene y le contrata. Vale, empieza una rivalidad directamente en el main event, prácticamente, ya que pelea contra Christian, ya que está ahí en ese upper mid card, está en ese fight for the right, pero
le dice a TNA, hey, si queréis que me mantenga, yo quiero un aumento de sueldo porque esto es un contrato para unas pocas semanas. Parece que van a llegar a un acuerdo, parece que no, finalmente no llegan y se marcha cuando parecía que iban a darle un push. Sigue peleando en las indies, de bajo nivel, sigue teniendo combates divertidos, pero eso, y finalmente acaba volviendo a WWE, pero no vuelve como luchador, es decir, no ha vuelto a pelear de forma regular. Ha vuelto para inducir a Yokozuna al Hall of Fame, para arrasar a Slater y a 3MB, para evidentemente formar a veces parte de sus hijos, es decir, de las peleas de sus hijos de Usos, y finalmente es nombrado como parte del Hall of Fame. Evidentemente, Rikishi es parte de la familia Anoa'i, con todo lo que ello implica. ¿A qué me refiero con todo lo que ello implica? Que bueno, ellos tienen 5 hijos, 2 son luchadores de SmackDown hasta hace nada. ¿Por qué? Porque ahora hay un tercero que también, que es solo Sikoa. A la vez, tenemos que hablar de que dentro de sus primos está Yokozuna, está Manu, está Samu, está Umaga, está Roman Reigns, está Eli Smooth, es decir, hay una pletora de luchadores tremendo, pero es curioso el ver cómo Rikishi, por mucho que es que forma parte de los Anoa'i y como es primo de The Rock, seguro que tal, como la realidad es que él estuvo tan cerca de ser campeón mundial porque lo hizo realmente bien, es decir, Rikishi como face se pone over prácticamente por sí solo, luego como heel es cierto que es un flop terrible, lo siento por él porque me cae bien, pero que es un flop terrible y que por ahí pierde bastante y que Rocky al final como es el primo segundo por así decirlo, tal y cual, pero la realidad es que Rikishi funciona muy bien, lucha muy bien y parece que podría haber llegado a más. El tema es, como Hill no encajaba, como face era súper limitado y dentro del ring era divertido para ser un big man. No era nada espectacular, por ejemplo, Yoko era mucho más espectacular en el sentido de que imponía mucho más. Rikishi era un buen luchador, tenía sus buenos movimientos, el Samoan Drop que hace mola mucho. Actualmente también usaba el Samoan Spike después del fallecimiento de Umaga en honor a su hermano, que también le queda muy bien. Pero es eso, es otro luchador más que durante la Attitude está en el momento adecuado, en el lugar adecuado y que se quedó sin ser campeón mundial porque esa promo de I Did It for the Rock no funcionó. Es decir, el objetivo, y esto no es broma, era ponerle allí, era ponerle como el futuro de la empresa. La lástima o la desgracia es que no tuvo la oportunidad porque hizo mal esa promo. Porque esa promo se convierte en un meme, porque la I Did It for the Rock pues no se lo creyó nadie, sinceramente, y quedó siempre como un poco el what if. Pero es que Rikishi podría haber sido campeón del mundo. Y lo de Rikishi es algo que hemos hablado muchas veces del timing, del momento, de tener suerte, de cómo funciona. Es decir, yo no digo que Rikishi sea un mal luchador, es más, estoy defendiendo durante todo el programa que Rikishi es un buen wrestler. Pero Rikishi casi es campeón mundial por las circunstancias. Hay una falta de heels espantosa, necesitas un heel, está over como face por algo tan simple como que baile con Too Cool. Un Too Cool que esto lo hemos hablado ya. Too Cool, antes de que sea una Rikishi, no le interesa absolutamente a nadie. Es el típico tag team bailongo, medio heel, medio face, que es irrelevante porque es en plan de, bueno, a ver, estos tíos bailan, a mí que me cuentas de que bailen. Con Rikishi de repente es algo mucho más gracioso, el stick funciona bien, el que bailen con sus rivales, con los Dandys, por ejemplo, con Edge y Christian, con los Hardys, hace que luzcan mucho mejor y son una especie de alivio cómico que sirve para que Rikishi deje de ser un alivio cómico. Y luego es súper curioso porque Rikishi es súper recordado, súper conocido por este periodo, por los bailes, por tal, por ser el padre de... Pero si vamos a los títulos, es decir, al frío metal, tiene 3 títulos de campeón tag, uno con Scotty Tujati, uno con Rico y uno con su hermano, con los bueno, como Headslinker, perdón, y tiene un título individual, que es intercontinental. Sí, fuera de esta empresa, por ejemplo, en México, por ejemplo, incluso en Japón, ha conseguido más cinturones. Pero en WWF, que es donde pasa casi toda su carrera, tiene muy pocos cinturones. Y aún así, todos tenemos un recuerdo de Rikishi. Así que yo creo que eso también es una buena lección, que a veces los títulos no son todo lo importante. Rikishi actualmente está en un intento, una campaña por intentar meter a Umaga en el Hall of Fame. Ojalá lo consiga, sinceramente. Me encantaría ver a Umaga en el Hall of Fame. Evidentemente sus hijos, pues ya sabéis, Jimmy J. Uso, reconocidísimos por todo el mundo. Solo Sikoa, que también. Otros 2 más, que son Tabana y Jeremiah. Que no es que diga otros también en plan de y estos 2 no es que no son luchadores, lo cual en esta empresa ya es raro. Pero la verdad es que es una verdadera maravilla poder hablar de un luchador como Rikishi. También mola a veces repasar estas carreras que en la Attitude funcionaron muy bien. En la Ruthless Aggression también pasa lo mismo. Hay muchos luchadores que son hijos de su tiempo que ni después ni antes hubieran encajado. Es más, uno de los Wrestling Live que tenemos pendientes antes del final de año es Sinoher. Otros son luchadores que parecía que sí y se quedó a medias.
Pero bueno, con esto nos despedimos por hoy. Recordad que el viernes volveremos un vídeo de opinión, todavía no sé muy bien de qué, pero creo que va a ser otro tema filosófico. El domingo volveremos con Lucha Underground como siempre. El lunes de la semana que viene WWF. El martes TNA. Yo me despido y hasta la próxima.